Un día que el cielo su gloria cantaba, un día que el mar imperaba más cruel. Jesús descendió y al nacer de una virgen, morando en el mundo, nos dio ejemplo fiel. Digo mi amada, muerto salvóme, en el sepulcro mi madre enterró, me dio justicia. Un día que viene pues lo prometió, y un día que viene pues lo prometió. Un día llevaron al monte Calvario, un día clavaron sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, previó por mi entero rescate Jesús. Digo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró, resucitado, me dio justicia. Un día que viene pues lo prometió, y un día que viene pues lo prometió. Un día dejaron el solo en el puerto, un día la tumba su cuerpo encerró. Los ángeles sobre guardaban vigilia, así fue que el dueño del mundo durmió. Digo mi amada, muerto salvóme, en el sepulcro mi madre enterró, resucitado, me dio justicia. Y un día él viene pues lo prometió, y un día él viene pues lo prometió. Un día el sepulcro ocultarlo no pudo, un día su espíritu al cuerpo volvió, habiendo a la muerte por siempre vencido, a la diestra del Padre Jesús se sentó. Digo mi amada, muerto
Llegué al sepulcro mi mal enterró. Resucitado me dio justicia. Y un día el bien del pueblo prometió. Y un día el bien del pueblo prometió. Amén, mis hermanos, pasaremos al devocional que se encuentra en Salmo 100. Salmo 100. Si lo han encontrado, me confirman con un amén. Amén. Dios es digno de toda alabanza. Cantad, alegres a Dios. Habitad de toda la tierra. Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su acantamiento con regocijo. Reconoced que Jehová es el Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Yo vivía en este mundo abandonado, mas Jesús murió en la luz para salvarnos, y ahora vivo alegre y renovado, porque sentimos que Jesús está aquí, está aquí, está aquí. Lo sentimos que Jesús está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya, nuestro Dios está aquí, está aquí, está aquí. Lo sentimos que Jesús está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya, nuestro Dios está aquí. Él es mi rey, oh cuánto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como él. Todos los días alabanza yo le canto. Oh, aleluya, él es mi rey. Él es mi rey, oh cuánto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como él. Todos los días alabanza yo le canto. Oh, aleluya, él es mi rey. Alabar y bendecir a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabar y bendecir a Jehová, vosotros los hijos
manos, batirlas a él y decir que tan solo eres fiel. Alza vuestras manos, batirlas a él y decir que tan solo eres fiel. Alabar y bendecir a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabar y bendecir a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a él y decid que tan solo eres fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a él y decid que tan solo eres fiel. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana los enfermos, echa fuera los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana los enfermos, echa fuera los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Deja que Dios te bendiga hoy, que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Sí, hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Aunque al diablo no le guste, yo voy a servir a Cristo. Aunque todos me critiquen, yo voy a servir a Dios. Aunque al diablo no le guste, yo voy a servir a Cristo. Aunque todos me critiquen, yo voy a servir a Dios. Porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa y me ha dicho que en el cielo con él yo voy a morar. Porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa y me ha dicho que en el cielo con él yo voy a morar. No me importa cuánto sufra por nada
de Cristo, y por el cielo la vida, contento yo voy a estar, porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa, y me ha dicho que en el cielo con él yo voy a morar, porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa, y me ha dicho que en el cielo con él yo voy a morar. Claves. Alguien me preguntó si Cristo volverá, y yo le respondí, en la Biblia escrito está. Alguien me preguntó si Cristo volverá, y yo le respondí, en la Biblia escrito está. Si Cristo volverá y su galardón con él, no soy yo quien se lo dice, la Biblia escrito está. Él volverá, Él volverá, Él volverá, y a los cielos nos llevará. Él volverá, Él volverá, Él volverá, y a los cielos nos llevará. El cielo es de Jesús, la tierra es de Jesús, la mar es de Jesús, el amor es de Jesús, la fe es de Jesús y las flores de Jesús. Y al final de todo esto yo también soy de Jesús. Él volverá, Él volverá, Él volverá, y a los cielos nos llevará. Él volverá, Él volverá, Él volverá, y a los cielos nos llevará. Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, te dirás al Señor el talento que Cristo te dio. Multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento. Multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo te dio. Ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está. Gloriosa llama me limpiará, oh aleluya, mi alma ardiendo está. Oh Señor, quiero que hagas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, estoy ardiendo con el fuego celestial.
Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora el Espíritu en verdad. Oh Señor, quiero que hagas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Juan Bautista predicaba para el arrepentimiento y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. Juan Bautista predicaba para el arrepentimiento y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día, que va a estar en 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, 17 al 20. 2 de Corintios 17 al 20. 2 de Corintios 5, versículo 17 al 20. Allí vamos a tener los textos base para poder desglosar y compartir este tema en este día. ¿Todos la tienen? Dice así 2 de Corintios 5 del 17 hasta el 20, en el nombre de Jesús. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde, mi Señor. Vamos a tu presencia para darte gracias porque nos concedes vida este día y podemos estar en tu casa adorándote. Y pedimos una bendición para los que están aquí como los que van a ver las transmisiones. Y pedimos, Señor, que abra nuestro oído y abra nuestra mente y nuestro corazón para poder atesorar y guardar esta palabra. Señor, muchas gracias. Le pedimos al Espíritu Santo como Maestro, como Dios y como guía y como Consolador, que nos fortalezca en esta hora, mi Señor. Toma el control, Dios mío, del aire, Dios del cielo y del contorno donde estamos en esta hora. Llévate toda incredulidad, mi Señor, en nuestras vidas, y le pedimos solamente que tu presencia esté junto a nosotros. Y te lo pedimos todo humildemente, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Yo he titulado esta palabra La nueva identidad de un cristiano. La nueva identidad de un cristiano. Pablo dijo acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tenemos una nueva identidad ahora. Amén. Dice que las cosas viejas pasaron. Dice todas.
He aquí todas, dice, son hechas nuevas. Y como introducción a este tema, la nueva identidad del creyente, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Somos muy importantes para Dios. Amén. Porque somos su imagen de Él. Y ¿saben lo que me llamaba la atención? Porque uno al leer los textos los vuelve a leer, y yo buscaba qué significa en el hebreo imagen, y la palabra imagen en el hebreo es selem, que quiere decir que somos representantes de un rey de amor. Eso significa que somos representantes de un rey aquí en la tierra, un rey de amor y de misericordia. Porque dice el texto que dijo el Señor allá en Génesis 1:26 que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Qué tremendo. Y cuando nosotros miramos la Biblia, dice que Dios hizo al hombre distinto a los animales. Al hombre y a la mujer los hizo a su imagen, para que seamos representantes aquí abajo en la tierra a través de su amor y de su misericordia. Qué hermoso, ¿cierto? Por eso Pablo en el 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, mire, nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea que ahora somos embajadores de este rey que yo le estoy hablando, de este rey que nosotros conocemos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero algo pasó allá en el huerto del Edén, porque vamos a hablar de la identidad nueva que tenemos ahora. Allá en el capítulo, yo sé que todos conocen el capítulo 2:17 de Génesis, cuando Dios le dio una orden al hombre y le dijo, de todo el árbol del huerto podéis comer, de todo, dice, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas morirás. Hay que detallar allí porque la Biblia dice del día que comas morirás. No está hablando de muerte física, sino está hablando de muerte espiritual. Porque si no, Adán, cuando usted mira Génesis 5:5, dice que Adán murió de 930 años. Y esto nos lleva a que fue una muerte espiritual. Ustedes saben que cuando el hombre transgredió las leyes en el huerto del Edén, hubo una separación. Dios sacó al hombre del huerto y colocó un ángel, un querubín, con una espada que daba así vuelta para proteger el lugar donde estaba. Y al hombre lo sacó del huerto. ¿Por qué? Porque transgredió las leyes de Dios. O sea, se perdió completamente la identidad de la raza humana. Y eso sí que es triste. Dice que el diablo robó toda la bendición al hombre, a los primeros hombres creados ahí en el huerto del Edén. Y desobedecieron. Y la voz de Dios le dijo, no comáis de este árbol, porque el día que comas morirás. Era tan sencilla la orden de que no lo hicieran. Es cuando usted le dice a su hijo, no lo hagas porque te puedes quemar, no hagas esto porque te puedes lastimar. Simple, ¿cierto? Es simple. Y Dios le dijo, no lo hagas porque de cierto morirás. O sea que el pecado vino al hombre y hubo una separación y se perdió completamente la imagen del hombre y de la mujer por transgredir las leyes de Dios. Y con Dios no se juega, hermano. El pecado nos separa de Dios. Entonces se perdió la identidad del hombre por el pecado. Por eso que habla, allá en Romanos nos habla que el hombre por el pecado fue destituido de la gloria de Dios. Es como cuando usted lee, es como que no había esperanza. Pero acá Pablo dice,
Pero todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que Cristo, al sacrificio del Señor Jesús en la cruz, Él nos reconcilió con el Padre y nos dio una vida nueva ahora. Y a través de su Espíritu Santo nos convenció de pecado. Cada uno de nosotros dijimos: Señor, te vamos a servir hasta el fin, hasta que moramos. Y ahora usted y yo tenemos la labor de reconciliar a otros de los que están afuera. Entonces ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Por eso el tema, la nueva identidad de un creyente. En primer lugar, yo no sé si usted se dio cuenta, en el 20 dice que así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Es como lo mismo que yo le decía antes en el hebreo, en el Selem, que somos representantes de un rey. Un embajador, mire, en el contexto bíblico, es un representante oficial autorizado de Dios para enviar al mundo, para transmitir el mensaje del Evangelio, actuar en su nombre, gestionar la reconciliación entre la humanidad y Dios. Y un representante diplomático, al igual que un embajador terrenal, el embajador de Cristo actúa en el lugar de su autoridad, de superioridad, representando sus intereses. Es lo que nosotros como iglesia ahora somos embajadores en Cristo. Somos una nueva criatura. Y me encanta lo que Pablo le habla a los corintios, porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo pasó. El pecado quedó atrás, a través de la sangre poderosa de Jesús. No hay un antídoto más maravilloso que la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados, porque fue un sacrificio perfecto. Así que ahora somos embajadores en Cristo Jesús, para ir y reconciliar a otros que están en pecado. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos, la nueva identidad ahora? Amén. La identidad nueva de un creyente es estar rendido, mire, adoptado como hijo de Dios. Se basa en la unión con Cristo y lo que implica ser justificado, perdonado, amado y poseer un propósito eterno definido por la gracia, no por acciones propias. La identidad es pertenecer a la familia de Cristo. Miren lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso que debemos estar ahora unidos a Cristo. Ahora nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza. Y por eso que nuestra identidad tenemos que cuidarla. Porque yo no puedo hacer trámites con el carnet de mi hermano Joel. No puedo hacerlo. Y esto nos lleva que los registros civiles de identificación somos únicos. Y delante de Dios, cada uno vamos a tener que dar cuenta de lo que hacemos. Y esto es individual. Así es, Señor. Nuestra salvación es individual y tenemos que cuidarla, porque ahora tenemos una nueva identidad, la identidad que Cristo nos dio a través del sacrificio de la cruz. Que el Señor nos bendiga. Y es más, ser transformado, mire, y aquí está todo esto, mire. Y es más, ser transformado a la imagen de Cristo ahora, en la nueva identidad. Segunda de Corintios 3:18, mire. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, mire, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. O sea que cuando nosotros nos miramos a un espejo, nos miramos nuestro rostro natural. Pero a través de la Sagrada Escritura, a través del sacrificio de Cristo, usted y yo como iglesia debemos parecernos cada día más a la imagen de Cristo, porque Él ahora nos ha dado esta nueva identidad. Por tanto, nosotros, dice, todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y allí usted observa su Biblia, el texto con mayúscula habla del Espíritu Santo, porque ahora somos templo y morada de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va renovando de adentro hacia afuera, y cada día nos parecemos más a la imagen bendita del Salvador Jesucristo nuestro Dios. ¿Se fija cómo la imagen del hombre se perdió por el pecado? Y se fija porque a través de Cristo nos devolvió esa imagen. Por eso que ahora debemos de cuidar la identidad que tenemos como creyente. En el trabajo, en el colegio, donde sea, tenemos que cuidar, porque ahora mora Cristo en nosotros. Y como embajadores de Cristo, la gente va a mirar, ese tiene algo que no sé qué es, pero es Cristo morando en nosotros. Y hablando como Cristo, escuchando como Cristo, hablando como Él, caminando como Él, pensando como Él, porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Es lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿O acaso ignoráis que somos templo y morada del Espíritu de Dios? ¿Se fija la identidad de un creyente? La nueva identidad. ¿Qué hacía usted cuando estaba en el pecado? Si usted mira su Biblia, en Efesios 2 dice que estábamos muertos en delito y en pecado. Estábamos muertos espiritualmente. Estábamos vivos, sí, físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Estaba muerto nuestro espíritu y nuestra alma. Éramos como unos zombies. Andábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Es lo que dice Efesios 2. Estábamos muertos en delito y en pecado. Pero a través de la sangre de Cristo nos lavó y nos limpió, y Él cada día nos va renovando de día en día, y cada día debemos parecerlo más a Cristo, porque Él es hermoso. Que el Señor nos bendiga. Amén. La identidad nueva y regenerada que reemplaza al viejo hombre, esta es la esencia de lo que somos los creyentes con Cristo. Miren lo que dice Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero esto es como una metamorfosis. Va paso tras paso. Por eso la Biblia nos manda que cada día no dejemos de orar, no dejemos de congregarnos, no dejemos de leer. Yo el otro día escuchaba algo hermoso, que en Estados Unidos hicieron un programa, los psicólogos, médicos, y ya los científicos no hayan qué hacer, porque todo el problema está aquí en la mente. Pero los científicos descubrieron que 4 veces a la semana, cuando usted lee un texto, la mente se va renovando. Las cosas carnales las van dejando, por ejemplo, como el cigarro, los malos hábitos. Dice que aquellos que tienen depresión van teniendo calma solo con leer la Escritura. ¿Acaso no dice eso Hebreos 4:12? Que la palabra es viva y es eficaz. Hermoso, ¿cierto? Que los científicos están diciendo, porque la palabra es poderosa, por más. Así es, Señor. Por eso uno de repente se encuentra en tantos problemas, tantas dificultades, y nos quedamos ahí.
vaya a la fuente y va a encontrar la paz. Qué hermoso es el Señor. Amén. Dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, en palabras más sencillas, es ser como Jesucristo. Porque somos su imagen. Somos su imagen. Que el Señor nos bendiga. Amén. En segundo lugar, como hijo de Dios, debemos de llevar siempre nuestra credencial espiritual. La credencial son la evidencia del Señor Jesucristo que mora en nosotros y una vida transformada. ¿Se ha dado cuenta que alguien en las conferencias siempre tiene su credencial? Bueno, nosotros tenemos la de Cristo. Lo que yo le decía en antes. Usted, nadie más puede hacer trámite si no es usted. Nadie más. Y esto el Señor nos lleva que nunca ahora, en la nueva vida en Cristo, nunca debemos de perder nuestra credencial. Miren lo que dice Efesios 4:30. Porque, hermanos queridos, miren, busquen mientras usted, Efesios 4:30. En Él, en la nueva identidad y credencial que tenemos ahora, tenemos la autoridad espiritual a través de Cristo. Y aquí vamos a entrar ahora en lo espiritual, de lleno. Por eso que debemos de cuidar este templo. Dice Efesios 4:30. Y no contristé al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo puedo yo contristar al Espíritu? Cuando cometo pecado. Y meto pecado a este templo. En este templo, porque ahora somos el templo del Espíritu Santo. Y son muchos los puntos importantes que Pablo habla acá a los hermanos en Efesios. Porque ahora tenemos una vida transformada en Cristo, pero a través de esa vida transformada en Cristo tenemos la autoridad espiritual. Tenemos la autoridad espiritual. Por eso que la Biblia nos manda a ser santos, así como Cristo es santo. La palabra santo, lo hemos dicho muchas veces, es separado solo para Él. Vivir una vida consagrada a Dios. Refrenar nuestra lengua, cuidado con nuestros ojos, cuidado con nuestros oídos, lo que nuestra boca habla. ¿Sabe que yo el otro día meditaba? Sé que en Santiago está la lengua, ¿cierto? En Santiago está, dice que los grandes barcos son manejados y siempre tienen un simple timoncito, ¿cierto? Y lo manejan. Los caballos tienen frenos para frenarlos, para que no nos vayan a botar. Pero la lengua, ¿quién lo frena? Y yo meditaba días atrás, y alguien hacía una pregunta y decía, ¿puede Satanás conocer nuestra mente? Pero bíblicamente no, es imposible que Satanás conozca nuestra mente. Porque Dios es el que conoce nuestra mente y nuestros pensamientos. Pero Satanás no conoce nuestros pensamientos. Pero cuando usted lee Santiago, Satanás escucha y ahí actúa conforme a nuestro corazón. Por eso que debemos de cuidar nuestra identidad y refrenar nuestra lengua. Ayúdenos el Señor. Interesante, ¿cierto? Porque somos templo de Dios ahora. Porque con nuestra lengua usted puede maldecir, destruir, pero también puede bendecir. Estamos hablando espiritualmente. Amén. Y ahora nosotros, en Cristo Jesús, tenemos autoridad. Miren lo que dice Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Lo voy a leer lentamente, mire, y usted va a encontrar algo aquí. Y esta autoridad
Esta autoridad solo la tienen aquellos que creen en Cristo. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O sea que un creyente nacido de nuevo tiene una identidad nueva y Cristo le da el poder de reprender demonios, ¿cierto? Pero para los que creen en su nombre. O sea, hay otra cosa importante. Y esta identidad, las señales de Cristo lo van a seguir a usted. Lo van a seguir. Porque Cristo mora en usted. Que el Señor nos bendiga. La credencial es la autoridad que se le es dada a todo hijo de Dios. Y esta autoridad la tenía Moisés, mire. Vaya conmigo al libro de Éxodo 4. Moisés, comenzando su ministerio, pasó 40 años en el desierto. Por eso yo siempre digo que de la noche a la mañana no se hace un siervo ni una sierva de Dios, sino es todo un proceso. Éxodo capítulo 4, del 1 al 5, se lo voy a leer, mire la autoridad que Dios le dio a este hombre para que las señales lo sigan, tanto espiritual como física. Y esa misma autoridad nos ha dado a nosotros el Señor como iglesia. Dice así, Éxodo 4 en adelante hasta el 5. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirá: ¿te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y la vara representa a Cristo, porque salió de su padre Isaí, y de esa descendencia iba a salir una vara que se llama Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta, hermano? Que si tú no tienes la identidad como creyente, Satanás te puede derribar en menos que vuela una mosca. Le cuento algo. No voy a dar, pasó en nuestra corporación, pero no le voy a dar el lugar. En una ocasión, en una pequeña iglesia como esta, entró una joven endemoniada. La iglesia estaba llena. Y pasó en una de las congregaciones nuestras, de nuestra corporación. El pastor y un diácono quedó aquí adentro. Y los demás salieron arrancando para afuera. ¿Qué identidad tenían ellos para reprender demonios? Por eso yo les dije, ahora estamos en el segundo punto y vamos a hablar un poquito del mundo espiritual. El mundo espiritual es aún más real que el mundo físico. Que el Señor nos bendiga. Y Dios nos dio autoridad, pero para tener esa autoridad tenemos que tener una vida intachable delante de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y esa misma autoridad se la dio Pablo allí en Hechos 12:12, como apóstol. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces estas señales me seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Se fija la autoridad que Cristo nos ha dado? ¿Qué pasará, hermano? ¿Qué pasará si en alguno de estos días Dios lo pueda probar de esta manera y en la calle o en cualquier lugar de su población, de su barrio, se levante alguien endemoniado?
¿Va a tener usted la valentía y la autoridad de Cristo para reprenderlo? Gran pregunta, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. En tercer lugar, y ya para ir concluyendo, el por qué debemos cuidar la nueva identidad. ¿Por qué debemos de cuidar nuestra nueva identidad en Cristo? Vaya conmigo a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se da cuenta que Pablo le dice, no tenemos lucha contra los hermanos, contra sangre ni carne, sino esto es contra el principado? ¿Por qué Pablo nombra tres clases, tres categorías, entidades espirituales, principados, potestades y gobernadores, que habitan en las regiones celestes? Porque allí es donde Satanás tiene su trono. Y sabe que estas potestades, que el Señor los reprenda, fueron ángeles antes que Satanás se revelara en el cielo. Y estas entidades espirituales tienen un rango muy alto. Trabajan sigilosamente y en unidad con los pequeños demonios acá en la tierra. Por eso que a veces nuestras oraciones no llegan al cielo, porque las detienen allí, en las regiones celestes. Cuando usted mira Daniel capítulo 10, se va a dar cuenta que la oración de Daniel fue oída instantáneamente. Y el ángel venía a traer el mensaje, y el ángel mensajero de Dios lo detuvieron estas mismas potestades. Satanás puede detener nuestras oraciones allí en el segundo cielo. Que el Señor nos bendiga. Por eso, hermano, el mundo espiritual es aún más real. Y con eso debemos de luchar nosotros. Por eso no debemos de descuidarnos. No debemos descuidar nuestra identidad como creyentes. Ahora vaya conmigo al libro de los Hechos, mire. En los Hechos 19 vemos una situación que yo la he leído muchas veces y la volví a leer días atrás cuando preparaba este mensaje. En el capítulo de Hechos 19 vamos a leer del 11, versículo 11 en adelante. Hechos 19, versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Subraya eso, mire. Sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, mire, y aquí detalladamente, mire, vamos a leer el 15 detalladamente. Pero respondiendo el espíritu malo, subraya eso también, dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Se da cuenta que el espíritu que estaba en aquel hombre conocía obvio a Jesús porque era Dios, pero conocía la identidad de Pablo también. Porque Pablo era un siervo de Dios, un hombre intachable delante de Dios. Mire, estos hombres hicieron bien invocar el nombre de Jesús. El nombre estuvo bien, pero la entidad demoníaca no reconoció la autoridad que tenían ellos.
sino reconoció a Jesús y reconocieron a Pablo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra identidad espiritual? Porque dice Efesios 1:13 que desde el día que creímos fuimos sellados con su Espíritu Santo. Y estas entidades espirituales de maldad reconocieron a Jesús y reconocieron a Pablo, que eran auténticos. Pablo era auténtico hijo de Dios. Qué interesante, hermano. Pero me llamaba aún más la atención. Dice de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delante del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es posible que Pablo, con la golpiza que le dieron en Efeso, esos mismos paños que tenían con sangre, a lo mejor alguien lo tocó y se sanó. Porque Dios había colocado la unción en Pablo. Y dice que los enfermos sanaban y los demonios se iban. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, mire, aquí hay algo que quiero detenerme un poquito. En mi otra Biblia tenía, yo no lo tengo acá, tenía en mi otra Biblia, o lo tenía acá, no me recuerdo. Si acá tengo un poquito, pero tenía en la otra Biblia. Si usted se fija en su Biblia, mire, quiero detallarle esto porque es importante. En 1 de Timoteo, si no me equivoco, 5:22. 1 de Timoteo 5:22, me lo lea alguien si lo encuentra. 1 de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos, consérvate puro. No imponga, mire, coloque atención, no impongas con ligereza las manos a nadie. Y a mí me llama la atención, porque aquí hay algo que nos está enseñando dentro de la iglesia. Le explico algo importante, mi experiencia. Cuando yo fui diácono, porque nuestra corporación tiene ese dicho de que los pastores y el diácono pongan las manos sobre los enfermos, pero no nos dicen y no nos detallan que tengamos que tener cuidado. ¿Se fija el texto? Y a veces somos muy ligeros en colocar las manos. Y le explico mi experiencia. Cuando fui diácono, inexperto, de a poco no entendía mucho la Biblia y nadie me explicó esto. Como se decía cuando pasaban los enfermos, adelante íbamos y colocábamos las manos, pero resulta de que pasaron algún tiempo, yo volví a mi casa todo enfermo, hermano, todo adolorido, y de repente con pensamientos, hermano, con pensamientos de cosas que ni yo mismo me entendía. Hasta que fui estudiando la Biblia y fui comprendiendo las cosas espirituales. Y en una ocasión, recuerdo que siempre me colocaban para coordinar campañas evangelísticas, y tocó ese día que fue como 3 días, y justo vino este evangelista, gran hombre de Dios, de allá de Puerto Montt, el pastor Seguel, Alejandro Seguel, no sé si lo conocen. Un hombre de experiencia, un hombre anciano de experiencia que fue misionero y reconocido en gran parte de acá de Chile y del extranjero también, un hombre muy reconocido. Llegó la hora él terminó la predicación, llamó a los enfermos, y de repente, hermano, se manifiesta el espíritu inmundo en una mujer. Yo estaba ahí y esta mujer se cayó, y yo me paré y iba a ir directo a pararla, y el evangelista me dijo: detente, no la toques, me dijo, porque lo que tiene ella, si tú no estás preparado, se te puede transferir. Y ahí paré la oreja hablando los chilenos, y comenzamos a estudiar las escrituras. Y ahí el Espíritu del Señor me llevaba a estudiar
tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, cuando usted lee Levítico, el sumo sacerdote colocaba las manos sobre el becerro o el macho cabrío, y si él tenía pecado, ese pecado de ese hombre se transfería al cordero o al animal que estaba allí. Era una figura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Por eso Isaías 53 dice que Él llevó toda nuestra enfermedad en su cuerpo, transfirió toda la enfermedad en su cuerpo y nuestros pecados. Por eso, hermano, tengamos cuidado a quién le ponemos las manos. Mire, y es más, puede ser un pastor muy reconocido, puede que sea un adúltero, o igual manera algún diácono, no tan solo de acá, sino de diferentes dominaciones. Puede estar en adulterio, y eso se te transmite a ti a través de la imposición de manos. ¿Se fija lo importante que es esto? Dice que Pablo ponía las manos sobre los enfermos. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese tenido una vida desordenada? Todo eso malo se hubiese transmitido a esa gente. Pero acá me dice, sus propios paños sanaban a los enfermos. Qué tremendo poder, no de Pablo, sino de Cristo que estaba en Pablo. Así es, Señor. Por eso nunca coloquemos las manos a nadie con ligereza, porque se te puede transmitir algo. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando colocaba las manos sobre los niños? Dice, los bendecía. Su amor se transfería a los niños. Se fija el cuidado que debemos de tener. Y saben, tiempo atrás yo compartía esto porque hay un mensaje que yo compartí sobre el texto que leímos. No ponga las manos con ligereza a nadie. Hay un tema que vimos. Y eso está en internet. Y me llamaba la atención esto, que debemos de tener cuidado. ¿Qué pasa de repente? ¿Se ha dado cuenta las manifestaciones que hay dentro de la iglesia? ¿Se ha dado cuenta que de repente nos falta alguien que supuestamente se para en el nombre del Señor y va a ungir a alguien? Y si de repente es una bruja o es un hechicero o es un satanista. Por eso la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, no ponga las manos con ligereza. Somos muy rápidos en colocar las manos. ¿Qué pasa si un soberbio te coloca las manos? ¿Se fija lo importante? Y de esto es lo que Pablo está hablando acá en el libro de los Hechos, este capítulo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? No había una autoridad en estos hombres. Ellos vieron solamente los milagros que hacía el Señor a través de las manos de Pablo. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude allí con el libro de Lucas 4, 31 al 37. Miren. Lucas 4, 31 al 37. Lucas 4, versículo 31 al 37. Lleva por título un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Se fija que dice que Jesús estaba en la sinagoga, o sea, una iglesia como esta, o más grande, qué sé yo. Se manifestó un espíritu inmundo en un hombre.
Y el Espíritu habló como habló acá ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, Hijo del Dios Altísimo? O sea que los demonios conocen la autoridad de su Creador. Y si los demonios conocen a Jesús, ¿conocen su identidad? En este tiempo, hermano, del siglo XXI donde estamos, ¿qué cosas más vamos a ver? Por eso es que la iglesia tiene que estar preparada y nunca tiene que dejar de perder esta identidad, porque ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso que Pablo, un texto muy conocido en Filipenses 4:13, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra fortalecerse significa tener el poder adentro. Y Pablo sabía a quién tenía adentro, a Jesús de Nazaret. Por eso que él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé, hermano Edison, ¿se recuerda usted con la hermana Mireya hace años atrás? Yo creo que eran unos 19 años. Una mujer que tenía un espíritu inmundo en un ayuno. Miren la ignorancia de hermano. ¿Sabe que esta mujer se manifestó por ese espíritu inmundo? Y sabe que había hermanos que buscaron unos tratados y se lo metieron en la boca. Imagínense a la hora que la ahogan. ¿Y qué decía Efesios 6:12? No tenemos lucha contra carne ni sangre. No es físicamente. Otros le colocaban la Biblia en la cabeza y los cacheteó a todos, hermano. Hubo un hermano que casi le corta la garganta a ese espíritu inmundo. Estuvo más de una semana sin hablar, hermano. Por eso vuelvo a repetir, todas esas cosas que yo experimenté, nadie me las enseñó, pero a través de la Escritura fui aprendiendo. Ahora tengo mucho cuidado cuando me tocan las campañas de poder colocar las manos. Y cometí un error en una campaña por acá abajo, en los barrios bajos. Una mujer con espíritu esquizofrenio, hermano, casi me corta la garganta. Le coloqué las manos, hermano, sin recordarme. Uno se olvida, casi me corta la garganta. Y toda esa experiencia y muchas más he tenido. Y todo esto me lleva, hermano, que yo tengo que tener cuidado en imponer las manos. Y que dejarnos que nos coloquen las manos encima. Puede ser el predicador más grande, el hermano más grande, hermoso, lindo en el Señor. Pero tengamos cuidado, Pablo dijo: no coloques con ligereza las manos a nadie. Consérvate puro. El Señor nos bendiga, ¿no? Mire, para ya estar terminando, en 2 Corintios 2:14, mire. 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2. 2 Corintios 2:14. Satanás es como esos aves de rapiña, hermano. Huele a distancia el olor de lo muerto. Y Satanás nos huele a nosotros, nos huele. ¿Qué dice 2 Corintios 2:14? ¿Lo puede leer, por favor? Hasta 17. Sí, leámoslo. Mírenlo cómo comienza Pablo diciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así, triunfante en Cristo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea que ahora nuestra nueva identidad, tenemos el olor de Cristo porque Cristo mora en nosotros. Él es el lirio de los valles, Jesús es el lirio de los valles. Él es la rosa de Sarón. Él es el príncipe de los pastores. Él es el gran yo soy. Él es el amor eterno. Él es el gran yo soy. Y Él es el que está en nosotros. Es como aquel cervatillo que iba persiguiendo el león y se mete en medio de lirios y el león perdió completamente el olfato. ¿Alguien ha olido algún lirio alguna vez? Es un olor maravilloso. El olor en nosotros es confundido, Satanás, que Cristo lo reprenda. Por eso debemos largar un buen olor a Cristo en nosotros. Satanás va a oler. ¿Quién eres? Si tienes el olor de Cristo o no lo tienes. Por eso Pablo explica acá, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Somos grato olor de Cristo, porque Él mora en nosotros y vive en nosotros. Con esta nueva identidad que tenemos en Cristo, como dice Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo, más dio gracia, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta, mire, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de conocimiento, o sea, de su palabra en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Esta es la palabra que yo quería compartir. Por eso debemos de tener cuidado a quien le ponemos las manos y tenemos que tener cuidado con nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos delante del mundo y delante de las tinieblas? La iglesia tiene que ser reconocida, así como los espíritus inmundos reconocieron a Pablo y reconocieron a Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, en esta tarde. Póngase de pie. Que Dios bendiga esta enseñanza. Padre, te damos gracias en esta tarde, mi Señor, por compartir esta palabra y que cada día, Señor, podamos tener ese olor de Cristo. Ese olor de Cristo en nuestras vidas. Nos has llamado, Señor, para ir y reconciliar a otros, porque ahora somos una nueva criatura. A través de tu sangre nos perdonaste, nos lavaste, nos limpiaste y nos regeneraste. Y ahora somos embajadores suyos. Somos, Dios del cielo, embajadores de este Dios maravilloso. Pero ayúdanos, mi Señor, nos has dado autoridad. Si hay algo en nuestras vidas que debemos sacar, le pedimos al Espíritu Santo que nos renueve. Si hay algo que está muerto en nuestras vidas, pueda revivirlo a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Señor. Bendice la iglesia, bendice tu pueblo. Y que cada día, Señor, el conocimiento de tu palabra crezca en nosotros. Amén. Y que cada día, Señor, vayamos creciendo a la misma imagen de Cristo. Y nos vamos renovando de día en día, mi Señor. Y llegar al conocimiento pleno de tu verdad. Gracias, mi Jesús, en esta tarde. Bendice a la iglesia, bendice a los que están enfermos, a los que están en las cárceles, los hospitales, las viudas, los huérfanos. Aquellos que no te conocen puedan conocerte, mi Señor. Tu palabra en Romanos 10:12 dice que el que invocare tu nombre será salvo. Solo es invocar tu santo nombre y el conocimiento vendrá, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que convence de pecado. Muchas gracias, Padre. Te clamamos toda misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor y nuestra hermana con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias.
poder volver al tiempo ya olvidado? ¿Cómo poder hacer presente lo pasado? ¿Cómo pedir a Dios que no respondiera? Volver al tiempo aquel, volver al tiempo aquel de la iglesia primera. Todo era amor, felicidad, no había envidia ni rencor en la hermandad. Caía yo, me alzabas tú. Tu honra era mi honra, mi derrota tu dolor. Qué hermoso era estar toda la noche en vela, alabando al Señor como si Él volviera. Quisiera decirte hoy, delante de quien fuera, solo importaba Dios, solo importaba Dios. En la iglesia primera, todo era amor, felicidad, no había envidia ni rencor en la hermandad. Caía yo, me alzabas tú. Tu honra era mi honra, mi derrota tu dolor. Esta iglesia pasó, solo queda el recuerdo que no se olvidará. Por más que pase el tiempo, los hombres cambiarán, lo ha sido por siempre. Pero este Dios jamás, pero este Dios jamás. Él no es un Dios que miente. Todo era amor, felicidad, no había envidia ni rencor en la hermandad. Caía yo, me alzabas tú. Tu honra era mi honra, mi derrota tu dolor. Pidamos al Señor con fe todos unidos, que nos envíe otra vez el don que hemos perdido. Él nos denegará y nos tendrá en espera. Si pedimos volver, si pedimos volver a la iglesia primera, todo era amor, felicidad, no había envidia ni rencor en la hermandad.
Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por este día que tú nos has dado de vida, Padre Celestial. Te damos muchas gracias por tu palabra, que ella nos alimenta, nos corrige cada día, Padre. Te damos muchas gracias y siempre estar en tus registros, Padre Celestial, y que siempre también demos ejemplo al mundo, Padre, que tú vives en nosotros, que podamos dar ese fruto que solo viene de ti, Padre Celestial. Te pido que tú también seas con los que están enfermos, Padre, que tú le ayudes, le dé la fortaleza cada día. Te pido que tú seas con nosotros de regreso a nuestros hogares. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.